Bienvenidos a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al video, dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven, y suscribirse al canal. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Comencemos con el video. El silencio era tan espeso como la oscuridad en la avenida Juárez, en el centro de Monterrey, la noche del 12 de septiembre de 1998. Nadie caminaba a esa hora, excepto un joven barrendero que avanzaba empujando su carrito de basura metálico. El aire olía a humedad y a carne quemada proveniente de algún puesto que ya había cerrado. Cada vez que pasaba frente a un negocio con cortinas metálicas, escuchaba un leve golpeteo detrás de ellas, como uñas rascando el metal. Al principio pensó que eran gatos, pero cuando el sonido lo siguió, sincronizado con sus pasos, aceleró el ritmo. Doblando en la calle Washington, sintió un jadeo detrás de él, muy pegado a su nuca, como si alguien respirara sobre su piel. Giró de golpe y no había nadie. Sin embargo, su carrito ya no estaba. En el suelo solo quedó un rastro de marcas de ruedas que se internaban en un callejón oscuro. Siguiéndolas, entró con cautela y ahí lo vio Ann. Su propio cuerpo estaba de pie, de espaldas, sosteniendo el carrito. Cuando lo llamó, esa cosa se volteó y tenía su cara, pero con los ojos vacíos, blancos como leche. Antes de que pudiera correr, lo vio abrir la boca y escupir algo en un silbido agudo que le hizo estallar los tímpanos. Todo se volvió negro. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron al barrendero trabajando como siempre, puro. Cuando le hablaron, no respondió, solo sonreía con los ojos completamente blancos. Pero aquello no terminó ahí. Esa sonrisa congelada, esa quietud antinatural, fue solo el comienzo de algo mucho más profundo y retorcido. Durante los días siguientes, quienes pasaban por la avenida juraban escuchar el chirrido del carrito metálico antes de verlo. El sonido llegaba antes que la imagen, como si el barrendero se desplazara en dos tiempos, como si su existencia estuviera fuera de sincronía con el resto del mundo. Algunos vecinos aseguraron que, cuando pasaba frente a sus casas, el aire se volvía pesado, inmóvil, como si todo dejara de respirar por un instante. Otros juraban que, cuando el joven giraba la cabeza, su sonrisa se ampliaba más de lo humanamente posible, mostrando unos dientes demasiado afilados, demasiado largos, y que algo se movía detrás de sus labios, como si hubiese algo vivo dentro de su boca. El señor García, dueño de una tienda de abarrotes en la esquina, fue el primero en Chesapeake. Había cerrado su local tarde una noche, y antes de bajar la cortina, escuchó el chirrido del carrito en la oscuridad. Cuando miró por el resquicio de la persiana, vio al barrendero parado frente a su puerta, sonriendo, sin moverse, sin parpadear. Según los testimonios de los pocos que lo vieron esa noche, García abrió la cortina, a pesar de todo, como si algo lo empujara desde adentro. Salió a la calle, caminó hacia el barrendero y simplemente lo siguió, entrando en la avenida Juárez hasta perderse en la oscuridad. Nadie lo volvió a ver jamás, pero 2 días después, cuando la policía revisó su tienda, encontraron marcas de manos sangrientas en el suelo, como si alguien se hubiera arrastrado desesperadamente hacia la puerta, intentando salir. Lo más perturbador ocurrió con los otros barrenderos del municipio. Uno tras otro comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos dejaron de hablar, otros desaparecieron, y los pocos que quedaban se veían inquietos. Evitaban la avenida Juárez, y cada vez que escuchaban el chirrido de un carrito metálico, palidecían y corrían sin mirar atrás. Uno de ellos, un hombre mayor de nombre Carmelo, confesó borracho en una cantina que algo lo estaba llamando.
Dijo que todas las noches soñaba con su propio reflejo empujando un carrito y que ese reflejo le sonreía con los mismos ojos blancos. Dale Barrent dijo también que en su sueño podía escuchar un silbido interminable, un sonido que se le metía en la cabeza hasta que ya no podía distinguir si estaba despierto o dormido. 2 noches después, Carmelo apareció muerto, con los ojos completamente blancos y con una sonrisa clavada en el rostro tan profunda que le había desgarrado las mejillas. A la policía intentó intervenir, pero cada oficial que patrullaba la zona contaba cosas distintas. Unos aseguraban que el barrendero aparecía en lugares imposibles, que caminaba al final de la avenida y luego, en cuestión de segundos, estaba justo detrás de ellos. Otros afirmaban que las cámaras de seguridad lo mostraban duplicado, como si hubiera 2, 3 o más barrenderos caminando al mismo tiempo. Todos idénticos, todos con la misma sonrisa congelada. Sin embargo, lo más aterrador era lo que sucedía con las grabaciones. Cada cinta terminaba con un chirrido estridente, seguido de un último cuadro en el que se veía a quien estaba mirando la cámara, pero con los ojos blancos y la sonrisa. Forzada, la ciudad comenzó a cambiar. Cada noche, más personas aseguraban haber escuchado ese silbido que rompía los tímpanos, y quienes lo escuchaban despertaban al día siguiente con fuertes dolores de cabeza, náuseas y en algunos casos hemorragias nasales. Los más desafortunados, aquellos que aseguraban haber visto al barrendero de cerca, simplemente no despertaban, y los que despertaban ya no eran los mismos. Se les veía en las calles vagando, mirando fijamente a la gente, con los ojos cada vez más pálidos, con sonrisas que parecían estirarse demasiado en una noche. Un periodista local, obsesionado con la historia, decidió seguir al barrendero. Lo grabó todo con una cámara vieja, ocultándose entre las sombras. El video, que nunca llegó a transmitirse oficialmente, fue encontrado días después en su departamento vacío. En él se veía al periodista persiguiendo al joven, hasta que el barrendero se detenía en un callejón lentamente, como si lo supiera. Se volteó hacia la cámara, sonrió y dejó caer el carrito. Algo comenzó a salir de su boca en un humo oscuro, espeso, que se retorcía como si estuviera vivo. La cámara tembló mientras el periodista retrocedía, y justo antes de que la imagen se cortara, se escuchó claramente el silbido, seguido de un segundo barrendero apareciendo en cuadro, idéntico al primero, acercándose a la cámara. Hoy en día, la avenida Juárez ya no es la misma. Algunos negocios cerraron, otros fueron abandonados, pero cada noche, quienes aún se atreven a pasar cerca juran escuchar el chirrido del carrito y el eco de pasos que no pertenecen a nadie. Los pocos que lo han visto aseguran que ya no es 1 ni 2, son muchos. Decenas de barrenderos idénticos caminando en fila, empujando carritos que rechinan en perfecta sincronía, todos con la misma sonrisa blanca, todos con los ojos vacíos. Dicen que a veces se detienen, todos al mismo tiempo, y giran sus cabezas hacia quien los observa, inclinándolas al unísono, como si lo invitaran a unirse. La última persona en desaparecer fue una joven estudiante que cruzaba la calle a medianoche. Según los testigos, se detuvo en seco al escuchar un silbido, se volteó lentamente y sonrió. No era su sonrisa, era demasiado amplia, demasiado idéntica a la de ellos. Luego caminó hacia la avenida, donde la fila de barrenderos la esperaba, y antes de que desapareciera entre ellos, alguien alcanzó a verla claramente. Ya tenía los ojos completamente blancos. Esa misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo nuevo. No solo eran barrenderos ahora, entre ellos caminaban otras figuras, a hombres, mujeres
jóvenes, todos con carritos metálicos, todos con los ojos blancos, y al final del callejón donde desaparecían, en un último cuadro borroso antes de que la imagen se cortara, se podía distinguir algo más grande, algo inmóvil, como una masa oscura que parecía sonreír con miles de dientes. Nadie sabe qué es, nadie sabe cuántos queda, pero cada noche el chirrido del carrito se escucha más y más fuerte, como si se acercaran, como si pronto dejaran la avenida Juárez para caminar por toda la ciudad. Y algunos vecinos juran que si te atreves a mirar por la ventana en plena madrugada, puedes verte a ti mismo allá afuera, empujando un carrito, sonriendo, esperando que te abras la puerta para dejarte entrar. La mujer limpiaba las oficinas vacías del Empire State Building en Nueva York la madrugada del 17 de febrero de 1986. Era mexicana, pero todos la conocían solo como la señora de la noche. Nunca decía su nombre. Subía piso por piso con su carrito de limpieza, evitando mirar demasiado los pasillos interminables donde las luces parpadeaban. Esa noche, en el piso 68, encontró una puerta abierta que siempre permanecía cerrada. Adentro, un escritorio cubierto de polvo y una sola lámpara encendida. En la pared, fotografías enmarcadas de empleados con sonrisas congeladas. Lo inquietante era que en todas las fotos aparecía ella, más joven, como si hubiera trabajado ahí desde hacía décadas, aunque llevaba apenas 6 meses en el empleo. Un murmullo comenzó a rodearla, como voces superpuestas, repitiendo su nombre, un nombre que ella no recordaba. Cuando quiso salir, la puerta ya no estaba. Las luces se apagaron una a una, dejando solo el destello de la ciudad a través de los... En el reflejo del vidrio, vio a una mujer con su mismo uniforme detrás de ella, pero su rostro era un hueco oscuro, sin facciones. Un segundo después, la imagen la tomó del cuello desde el reflejo y la arrastró hacia el vidrio. La mañana siguiente, los empleados encontraron ese piso sellado, con todas las ventanas cubiertas de huellas de manos, como si alguien hubiera intentado escapar desde adentro. A nadie habló mucho de eso al principio. Algunos empleados comentaron que tal vez había sido un accidente, un simple error de mantenimiento, pero los rumores crecieron como una mancha de humedad. Los vigilantes nocturnos comenzaron a negarse a subir al piso 68, alegando que a veces escuchaban pasos, como tacones golpeando el suelo, a pesar de que las cámaras de seguridad no mostraban a nadie. Otros decían que veían el carrito de limpieza abandonado en los pasillos, moviéndose lentamente, como si alguien lo empujara desde el otro extremo del corredor. Era un joven guardia. Michael contó que una noche, mientras hacía su ronda, escuchó el chirrido de ese carrito subiendo por las escaleras, a pesar de que todos sabían que los ascensores eran la única forma de llegar tan alto. Cuando fue a investigar, vio a la señora de la noche subiendo los escalones lentamente, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su cabello, antes negro y recogido, caía en mechones largos y pegajosos sobre su rostro, y aunque él no alcanzó a verle bien la cara, juró que algo brillaba bajo su cabello en dientes, como si estuviera sonriendo demasiado. Michael intentó hablarle, pero ella siguió subiendo, ignorándolo, y cuando intentó alcanzarla, notó que sus pies no tocaban los escalones. Flotaba, avanzando sin mover las piernas. Michael nunca terminó esa ronda. Renunció al día siguiente, y cuando la seguridad revisó las cámaras, no había rastro de ninguna mujer en las escaleras, pero sí un detalle aterrador. La cámara mostró a Michael hablando solo, pero en el reflejo de un ventanal cercano se veía claramente a la señora de la noche, detrás de él, sonriendo con un hueco negro donde deberían estar sus ojos en la historia.
se fue tornando más oscura con los meses. Algunos empleados comenzaron a tener pesadillas recurrentes con ella. Soñaban que estaban atrapados en el piso 68, rodeados de fotografías viejas, donde sus propias caras aparecían cada vez más deformadas con cada noche que pasaba. Uno de ellos, un contable llamado Steven, comenzó a escribir en su diario que Anne aseguraba que en cada sueño ella se acercaba más a él, susurrándole un nombre que no entendía, pero que al despertar le quedaba en la mente durante unos segundos, como un eco que se desvanecía. En su última anotación, Steven escribió: Anne ya no es un sueño. Hoy me miré en el espejo del baño y ella estaba detrás de mí, pero no me moví. Anne sonreía. Anne, creo que ya casi recuerda mi nombre. Creo que yo también lo estoy recordando. Steven no volvió al trabajo. La policía lo encontró semanas después en su departamento, sentado frente a un espejo cubierto de huellas de manos. Tenía los ojos abiertos, completamente secos, y una sonrisa forzada, como si se los hubieran cosido invisiblemente en esa expresión. Los testimonios comenzaron a aumentar. Un arquitecto que trabajaba en remodelaciones nocturnas contó que, al revisar los planos originales del Empire State, encontró algo que no debía existir: un registro de un piso 68, un espacio entre pisos que jamás fue construido oficialmente. En los planos antiguos aparecía marcado con la anotación: sala de personal permanente. Lo más inquietante es que, junto a la lista de nombres de empleados de esa época, aparecía una foto vieja en la esquina, de 1932. Una mujer joven con uniforme de limpieza, idéntica a la señora de la noche, sonriendo, con la misma mirada, vacía. Los rumores llegaron tan lejos que un equipo de investigadores paranormales intentó entrar de madrugada, con cámaras y grabadoras. El equipo estaba formado por 3 personas: una medium llamada Cassandra, un técnico de sonido y un cámara. Subieron en silencio, grabando cada rincón. Al llegar al piso 68, encontraron la puerta sellada con tablones, pero apenas tocaron la madera, esta cedió, como si algo los estuviera invitando a entrar. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero la lámpara encendida seguía ahí, emitiendo una luz amarillenta y enferma. Cassandra comenzó a murmurar algo, diciendo que podía sentir las memorias atrapadas en los muros. Entonces, las fotografías en la pared comenzaron a caer una por una, como si alguien invisible las derribara. El técnico de sonido, asustado, grabó un murmullo que no provenía de ninguno de ellos, en decenas de voces, susurrando al mismo tiempo, repitiendo una frase que luego, al analizar, sonó como en todos recordarán su nombre. El camarógrafo fue el primero en caer. Literalmente cayó de rodillas, con las manos en los oídos, gritando que el silbido le estaba rompiendo el cráneo. Cassandra intentó ayudarlo, pero entonces el vidrio de uno de los ventanales reflejó algo que no estaba allí. En la señora de la noche, detrás de ellos, sonriendo, con su rostro convertido en un hueco absoluto, un abismo que parecía absorber la luz. En el video recuperado se ve claramente como una mano blanca, demasiado larga, sale del reflejo, agarra al camarógrafo por el cuello y lo jala dentro del vidrio. Cassandra gritó, pero antes de que pudiera correr, todas las luces se apagaron. El video termina con la lámpara parpadeando y un último cuadro mostrando a Cassandra y al técnico de sonido de pie, inmóviles, con los ojos en blanco, sonriendo frente a la cámara. El piso fue clausurado oficialmente después de eso. Pero los rumores no pararon. Los nuevos empleados que trabajaban de noche aseguraban escuchar el carrito de limpieza deslizándose por los pasillos, y algunos juraban ver huellas de manos en los ventanales
frescas, como si alguien las acabara de marcar desde dentro. Un vigilante, veterano, el único que se atrevía a quedarse hasta el amanecer, dijo que una noche, a las 3 en punto, el ascensor se activó solo. Bajó desde el piso 68 lentamente, y cuando se abrió en el vestíbulo, estaba completamente vacío, excepto por un carrito de limpieza antiguo, oxidado, con una placa donde se leía un nombre grabado, en Elena Morales. Ninguno de los registros del personal mostraba ese nombre, pero los empleados más viejos lo recordaron de inmediato. Ana Elena Morales había trabajado en el Empire State en 1932. Había desaparecido una noche, y su cuerpo nunca fue encontrado en hoy. Algunos aseguran que, si te quedas solo en los pisos superiores a las 3 de la madrugada, puedes escuchar su voz llamándote por tu nombre real, aunque nunca se lo hayas dicho a nadie. Y si tienes la desgracia de mirarte en un ventanal en ese momento, a veces, solo a veces, tu reflejo no se mueve igual que tú. A veces, sonríe primero Anne, y si sonríe, ya no hay nada que hacer. Porque en el último segundo, cuando el reflejo alza la mano, es demasiado tarde. Sentirás como unos dedos fríos salen del cristal, te toman del cuello y te jalan hacia adentro. Y dicen que ahí dentro en el reflejo no hay luz, ni aire, ni salida. Solo estás ti, atrapado, empujando un carrito de limpieza por los mismos pasillos para siempre, con los ojos blancos, sonriendo, mientras la verdadera Elena camina detrás de ti, recordando, poco a poco, el nombre que perdiste. En un pequeño pueblo a las afueras de Oaxaca, un chofer de camión llamado Efraín hacía su ruta nocturna hacia Tlacolula en 2003. La carretera estaba desierta, con neblina espesa y el sonido constante de grillos ocultos en los matorrales. Alrededor de las 2 de la mañana, vio a una mujer vestida con ropa antigua, parada junto a la carretera. Hizo señas con la mano, y aunque el chofer dudó, detuvo el camión. Ella subió sin decir palabra, sentándose en la parte trasera. Efraín intentó mirarla por el retrovisor, pero su reflejo no aparecía. La mujer solo dijo una dirección: llévame al Panteón Viejo. Extrañado, continuó manejando. Al llegar, ella bajó lentamente y antes de desaparecer en la niebla, susurró: gracias por traerme a casa. Cuando Efraín encendió de nuevo el camión, el asiento trasero estaba lleno de tierra fresca y huesos pequeños, como de manos humanas. Horas después, al contar lo sucedido, la policía fue al panteón y encontraron una tumba recién removida con el nombre Efraín Ramírez en la lápida. La misma persona que contaba la historia. Aquel hecho fue solo el principio de algo mucho más oscuro. Y hace madrugada, después de que los policías abandonaron el lugar, los sepultureros juraron escuchar golpes desde debajo de la tierra, un sonido rítmico, como uñas rascando la madera de un ataúd. Los hombres, supersticiosos, se negaron a abrir la tumba, pero uno de ellos, borracho, contó que puso la oreja contra la lápida y escuchó claramente una voz que susurraba su nombre, rogándole que lo sacara. El sepulturero huyó y al día siguiente ya no apareció en el pueblo. Algunos dijeron que se había ido a trabajar a otro estado. Otros aseguraban que se lo tragó la tierra, literalmente, pues su casa quedó abandonada, con la puerta abierta y marcas de manos sucias en el suelo, como si alguien lo hubiera arrastrado hacia la calle. Efraín intentó seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero en su ruta nocturna comenzaron a sucederle cosas extrañas. Cada noche, cuando llegaba al mismo tramo de carretera, el aire se volvía insoportablemente frío y el motor del camión empezaba a fallar, tosiendo como si algo le pesara demasiado. A veces, en el retrovisor, alcanzaba a ver el asiento trasero hundirse, como si alguien invisible se sentara allí. Y cada vez que volteaba,
El asiento estaba vacío, pero lleno de tierra, como si alguien acabara de sacudirla de su ropa anoche. Mientras conducía, escuchó un suspiro justo detrás de él, un suspiro tan humano y tan cerca que pudo sentirlo en la nuca. Se giró bruscamente y la vio a la mujer de la noche en que todo comenzó, sentada, sonriendo levemente, con sus ojos hundidos en la oscuridad de su rostro. Efraín pisó el acelerador, pero el camión no respondió. La mujer se inclinó hacia él, murmurando con una voz que parecía venir de todas partes: «Aún no estás en casa». El chofer cerró los ojos y cuando los abrió, estaba detenido frente al panteón, sin recordar cómo había llegado allí. El camión estaba cubierto de barro y ramas, como si hubiera pasado horas atravesando el monte. El asiento trasero, esta vez, no solo tenía tierra, estaba lleno de huellas de pies descalzos, hundidas como si alguien hubiera estado bailando sobre el asiento. La paranoia comenzó a consumirlo. Efraín dejó de dormir. Sus ojos se hundieron y su piel se volvió pálida. Casi se encerraba en su casa durante el día, pero incluso allí las cosas empeoraron. Las paredes comenzaron a amanecer con marcas de manos embarradas de tierra, y por las noches escuchaba un golpeteo constante bajo el suelo de su cuarto, como si alguien estuviera cavando desde abajo. Cada vez que intentaba dormir, soñaba que despertaba dentro de un ataúd, con la tapa medio abierta, y esa mujer mirándolo desde arriba, sonriendo. En el sueño, ella siempre decía lo mismo: «No debiste salir en un día». Desesperado, Efraín fue a ver a doña Teófila, una curandera del pueblo conocida por tratar con cosas que nadie más quería tocar. La anciana lo miró apenas entró. «Guay, tú ya no deberías estar aquí», dijo, como si lo supiera sin que él explicara nada. Encendió velas negras y empezó a rezar en un dialecto que Efraín no entendía. De pronto, la flama de una de las velas se apagó sola y la curandera gritó. Algo invisible la empujó contra la pared, dejándola inconsciente. Efraín ayudarla, pero un frío insoportable lo envolvió. Por un segundo, se vio en el espejo que había en la habitación y no vio su rostro. En lugar de su cara, había una mancha oscura y dos huecos profundos en el lugar de sus ojos. Tetras. Él, en el reflejo, la mujer de la carretera sonreía. Colocándole una mano en el hombro de la curandera, despertó minutos después, llorando. «Ya no eres tú, Efraín», dijo, con un hilo de voz. «Lo que viste en el espejo es lo que realmente eres ahora». Le rogó que no volviera a conducir de noche, que no se acercara al panteón. Pero esa misma noche, como si algo lo arrastrara, se encontró manejando de nuevo su camión en la misma carretera. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a 2 metros. De pronto, frente a él, vio decenas de figuras paradas a los costados de la carretera: hombres, mujeres y niños, todos cubiertos de tierra seca, todos con los ojos hundidos, mirándolo fijamente. Uno a uno, comenzaron a levantar la mano, como pidiendo aventón. Efraín gritó y cerró los ojos. Cuando los abrió, el camión estaba detenido y todos ellos estaban dentro, sentados en silencio, llenando los asientos. Mirando hacia el frente en el camión, avanzó solo. El volante se movía, aunque Efraín no lo tocara. Llegaron al panteón y las figuras comenzaron a bajar una por una, desapareciendo entre la niebla. Pero al final, ninguno de ellos entró en las tumbas. Simplemente se quedaron parados alrededor del camión, rodeándolo. La mujer de la primera noche apareció entre ellos y se acercó a la puerta. «Ahora sí es hora de ir a casa», dijo, y lo tomó del brazo. Efraín intentó resistirse, pero algo dentro de él, algo que ya no sentía como suyo, se relajó, bajó del camión y la siguió. Los testigos que vivían cerca del panteón
aseguraron haber visto esa noche a un hombre caminar lentamente entre las lápidas, seguido por una fila interminable de sombras. A la mañana siguiente, el camión fue encontrado vacío, con el motor aún encendido. En el asiento del conductor había tierra fresca y una fotografía vieja, en blanco y negro, mostrando a un hombre que se parecía exactamente a Efraín. Pero la fecha al pie de la foto decía 1947. La policía volvió a revisar el panteón y hallaron algo aún más perturbador en la tumba. Con su nombre ya no estaba removida. Estaba sellada, como si nunca la hubieran abierto, y la tierra parecía demasiado compacta, como si hubiera estado así por décadas. Cuando se atrevieron a revisar el interior, encontraron un ataúd carcomido. Dentro estaba Efraín Ramírez, con el uniforme de chofer y el rostro completamente descompuesto, pero con una sonrisa enorme, imposible para un cuerpo tan viejo en esa misma noche. Otros choferes de la ruta aseguraron haber visto a Efraín manejando su camión como siempre, recorriendo la carretera. Los pasajeros decían que le sonreía con amabilidad, pero que sus ojos estaban completamente negros y que, al bajarse, todos ellos se iban caminando hacia el panteón, descalzos, como sonámbulos. Algunos dicen que ahora, cada vez que un chofer se detiene a darle aventón a alguien en esa carretera, en el espejo retrovisor puede ver a Efraín, sentado en el asiento trasero, sonriendo con los labios llenos de tierra. Y si alguna vez lo miras demasiado tiempo en el retrovisor, él se inclina, susurra tu nombre real al oído y dice: ya es hora de que vuelvas a casa. En Los Ángeles, en 1992, un hombre que trabajaba como guardia nocturno en un viejo edificio de oficinas jamás dijo su nombre a sus compañeros. Prefería estar solo, vigilando los monitores de seguridad. Esa noche, alrededor de las 3, notó un movimiento en el piso 5 que llevaba meses vacío. Las cámaras mostraban una silueta caminando lentamente, como un hombre alto con un sombrero. Bajó a investigar, linterna en mano. El pasillo estaba completamente oscuro y olía a humedad rancia. De repente, escuchó pasos detrás de él, pero cuando se giró, no había nadie. En una de las puertas, encontró marcas de uñas profundas en la madera, como si alguien hubiera intentado salir. Entró, y en el centro del cuarto había una vieja silla giratoria. Dio un paso, y la puerta se cerró con un golpe. La silla comenzó a girar lentamente hasta que se detuvo, apuntando hacia él. Sentado en ella estaba un hombre idéntico a él, con su mismo uniforme y misma linterna, pero con un agujero enorme en el pecho, como si le hubieran arrancado el corazón. El guardia corrió, porró al salir. Todos los monitores del edificio mostraban su imagen, colgado de una cuerda, sonriendo. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida, pero no fue el final de la historia. A la mañana siguiente, cuando los otros guardias llegaron a su turno, el edificio estaba en silencio absoluto. No encontraron su cuerpo, pero los monitores aún mostraban su imagen, congelada en esa sonrisa imposible, colgado del techo de un cuarto que nadie pudo identificar. No correspondía a ningún pasillo ni oficina conocida. De hecho, los planos del edificio no tenían ningún registro de un espacio así. Los técnicos revisaron el sistema y confirmaron que las cámaras no podían transmitir imágenes falsas. Pero cada vez que intentaban apagar el monitor, la pantalla volvía a encenderse por sí sola. Repitiendo la escena los días siguientes, los demás guardias comenzaron a experimentar cosas extrañas. Algunos juraron que en los pasillos del 5º piso se escuchaban pasos arrastrados, y otros dijeron que habían visto una sombra proyectarse en las paredes, aunque no había nadie allí. Uno de ellos, Kevin, afirmó que mientras revisaba los monitores,
vio su propio reflejo en una de las cámaras, sonriéndole, a pesar de que él no estaba sonriendo en absoluto. Desde esa noche, Kevin comenzó a comportarse diferente. Dejó de hablar con los demás y se pasaba horas en la sala de seguridad mirando los monitores como hipnotizado. Una madrugada, sin previo aviso, se levantó, tomó una cuerda del almacén y subió al 5º piso. Las cámaras lo siguieron hasta el pasillo donde habían aparecido las marcas de uñas en la puerta. Entró al cuarto y aunque los otros guardias corrieron para detenerlo, cuando llegaron, la habitación estaba vacía. Pero en los monitores, Kevin aparecía claramente, colgado del techo, sonriendo, igual que el primer guardia tras ese incidente. El edificio fue parcialmente cerrado, pero los dueños se negaron a clausurarlo por completo. Sin embargo, cada noche, los guardias que quedaban renunciaban uno tras otro. Uno de los últimos, un joven llamado Marco, grabó un cassette de audio para documentar lo que ocurría. En la grabación, su respiración era agitada y se le escuchaba susurrar a Nay: hay alguien más aquí, pero no camina, flota. Why say Paris? A mí. Dios se parece a mí. La cinta termina abruptamente con un fuerte golpe y un sonido metálico, como si la grabadora hubiera caído al suelo. Marco desapareció esa misma noche. Lo único que quedó fue su linterna encontrada en el mismo cuarto con la silla giratoria. Lo perturbador es que la linterna estaba apuntando directamente a la silla, y en ella había marcas frescas de sangre, como si alguien se hubiera sentado ahí hace apenas minutos. Con el paso de la semana, los rumores sobre el edificio se volvieron cada vez más siniestros. Los vecinos aseguraban que, a ciertas horas de la noche, podían ver luces parpadeando en los pisos superiores y que sombras caminaban cerca de las ventanas, aunque todos sabían que ya no quedaban guardias. Otros contaban que, si te parabas frente al edificio y mirabas fijamente las ventanas del 5º piso, a veces podías ver tu propio reflejo en el cristal, pero moviéndose un segundo después que tú, como si te estuviera observando desde otro lado. En un grupo de curiosos decidió entrar al edificio para grabar un documental. Eran 3: un camarógrafo, una periodista y un técnico de sonido. Subieron con linternas y cámaras portátiles. Todo fue grabado. En el video se les escucha riendo nerviosos mientras exploran los primeros pisos. Al llegar al 5º, la risa se apagó. En el pasillo, la humedad era tan densa que parecía niebla, y las marcas de uñas en la puerta seguían allí, más profundas que antes, como si alguien las hubiera arañado de nuevo. Abrieron la puerta y encontraron la silla giratoria en el centro. A la periodista, bromeando, se sentó en ella, y la silla comenzó a girar lentamente, aunque nadie la tocaba. En la cámara se ve claramente cómo, mientras giraba, el reflejo de la periodista, en un espejo roto del cuarto, seguía inmóvil, mirándola fijamente. Cuando la silla se detuvo, la periodista estaba pálida, temblando. El técnico intentó sacarla del lugar, pero entonces la puerta se cerró de golpe. El camarógrafo captó cómo, en el espejo, la periodista seguía sentada, pero sonriendo, mientras en la realidad lloraba de terror. Un segundo después, las luces parpadearon, y cuando volvieron, ella ya no estaba. Solo quedaba la silla, girando lentamente. El técnico y el camarógrafo corrieron, pero los monitores de la sala de seguridad, encendidos solos, mostraron algo espeluznante. Ambos hombres corriendo por los pasillos, pero sus rostros eran idénticos al del primer guardia, con ese agujero enorme en el pecho y la misma sonrisa. Nadie los volvió a ver después de esa noche. Desde entonces, el edificio quedó completamente abandonado, pero los que se atreven
A pasar cerca aseguran que a las 3 de la madrugada, todas las pantallas de los monitores encendidos en la sala de seguridad muestran algo diferente. Ya no es solo el guardia inicial colgado, ahora son decenas de personas, todas sentadas en sillas giratorias en ese mismo cuarto, sonriendo con el pecho abierto, como si algo se los hubiera vaciado desde dentro. Y en medio de todos ellos hay una figura nueva, un hombre y alto, con sombrero, de pie detrás de las sillas, sonriendo con una boca demasiado grande para ser humana. Dicen que si entras al edificio y te atreves a sentarte en la silla, a veces no mueres de inmediato. A veces te quedas allí, atrapado, sintiendo como algo invisible te arranca lentamente el corazón mientras te obliga a sonreír. Y que antes de perder la conciencia, lo último que ves es tu propio reflejo, caminando fuera del cuarto, con tu linterna en la mano, listo para reemplazarte. Y algunos juran que ahora, cada tanto, cuando enciendes un monitor viejo o miras fijamente una pantalla apagada durante la noche, tu reflejo no parpadea contigo, solo sonríe. Y en su pecho ya hay un agujero. En la estación de Metro Tacubaya, en Ciudad de México, Lourdes trabajaba en el turno nocturno de limpieza desde 2010. La estación vacía tenía un eco extraño, como si respirara. Aquella noche, mientras trapeaba el andén, escuchó un llanto apagado proveniente de los túneles. Siguiendo el sonido, llegó a un pasillo cerrado al público. El aire ahí era helado, y en las paredes había manchas oscuras, como manos embarradas. De repente, el llanto cesó y fue reemplazado por una carcajada seca. Algo corrió detrás de ella, tan rápido que apenas pudo verlo, en un bulto negro que se movía como si reptara. Lourdes corrió de regreso, pero el pasillo parecía alargarse. Cuando finalmente llegó al andén, vio a un tren detenido, con las puertas abiertas, aunque el servicio ya había terminado. Dentro, todos los asientos estaban ocupados por personas con máscaras blancas, sin rasgos. Una de ellas le hizo señas para subir. Antes de que pudiera retroceder, sintió unas manos empujándola dentro. El tren arrancó sin conductor y nunca más se supo de ella. Pero la historia no terminó ahí, ni para ella ni para los que quedaron en la estación. A la mañana siguiente, los supervisores notaron algo extraño en las cámaras de seguridad. A las 3:12 de la mañana, un tren sin registro oficial entró en los andenes de Tacubaya y se detuvo durante exactamente 3 minutos. No aparecía en el sistema de control de trenes, como si nunca hubiera existido. En el video se veía a Lourdes de pie en el andén, mirando hacia el vagón, justo antes de que desapareciera. Algo llamó la atención de los técnicos que revisaron las grabaciones en cada pasajero del tren. Con esas máscaras lisas y sin ojos, giraba lentamente la cabeza hacia la cámara, como si supieran que los estaban observando. Uno de ellos levantó la mano y la apuntó directamente, y en ese instante la imagen se distorsionó y quedó en estática. Esa misma noche, otro trabajador nocturno, Ramón, fue asignado a reemplazar a Lourdes. Era un hombre fuerte y escéptico, que no creía en supersticiones. Sin embargo, en su segundo día, mientras limpiaba los túneles, escuchó un sonido metálico lejano, como si un tren se aproximara, a pesar de que no había ningún servicio activo. El viento helado que soplaba por el túnel se volvió tan intenso que apenas podía mantenerse en pie. Entonces lo escuchó en el llanto. Era idéntico al que Lourdes había descrito en sus últimas conversaciones con sus compañeros. Ramón, intrigado y algo aterrado, avanzó unos pasos hasta un pasillo lateral que no aparecía en los planos. En las paredes, las mismas manchas de manos embarradas, pero esta vez
frescas, goteando algo que no era agua. Era un líquido negro espeso. Cuando dio media vuelta para regresar, el túnel estaba completamente oscuro y el eco de la estación, el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración con un retumbe pesado, como si alguien respirara justo detrás de él al mismo tiempo. Dio un paso atrás y sintió algo blando bajo su zapato. Con su linterna, vio un zapato de mujer tirado, el mismo que Lourdes usaba en su turno. Ramón empezó a correr, pero el pasillo comenzó a alargarse como si nunca terminara. Lo peor vino cuando, en el reflejo metálico de las paredes, se vio a sí mismo. Pero su reflejo no estaba corriendo, caminaba lentamente detrás de él, con la cabeza ladeada. Y una sonrisa imposible en Ramón logró salir al andén, jadeando, y se encontró con algo que lo congeló. En el mismo tren estaba allí, con las puertas abiertas, esperando. Dentro, los pasajeros con máscaras blancas lo miraban en silencio. Uno de ellos, sentado en el asiento junto a la ventana, llevaba el uniforme de Lourdes. Ramón, paralizado, observó cómo esa figura giraba lentamente su cabeza hacia él y levantaba una mano. Igual que en las cámaras, Ramón corrió hacia las escaleras, pero cuando llegó a la parte superior, ya no estaba en la estación, estaba en otro andén, completamente vacío, con rieles oxidados y paredes cubiertas de grafitis antiguos que no reconocía. Cuando miró hacia atrás, el tren ya no estaba. Esa fue la última vez que alguien vio a Ramón. La estación lo registró como desaparecido y el sindicato de trabajadores comenzó a exigir explicaciones, pero los directivos del metro ocultaron los detalles. Sin embargo, los rumores comenzaron a crecer entre el personal. Algunos afirmaban que el tren fantasma aparecía cada 7 noches exactas, siempre a las 3:12 de la mañana, y que si te quedabas mirándolo demasiado tiempo, uno de los pasajeros se levantaba y bajaba del vagón, caminando hacia ti con pasos lentos, hasta que parpadeabas, y entonces desaparecías con el tiempo. Otros incidentes comenzaron a ocurrir. Una mujer que esperaba en la madrugada para tomar el primer tren del día afirmó que, mientras dormitaba en el banco, sintió que alguien se sentaba a su lado. Al abrir los ojos, vio una figura cubierta con una máscara blanca, inmóvil. Gritó, pero la figura no reaccionó. En ese momento, sintió que alguien la tomaba del brazo, y cuando volteó, otra figura idéntica estaba justo detrás de ella. La mujer corrió hasta la salida, y cuando volvió la vista atrás, todo estaba vacío. Pero sus compañeros aseguraron que la cámara de seguridad la mostraba corriendo sola, y detrás de ella, claramente, una docena de figuras con máscaras caminando en fila hacia el tren. A los trabajadores más antiguos comenzaron a contar historias que habían oído desde los años 80. Decían que durante la construcción de la línea en Onderam, varios obreros quedaron atrapados en un túnel auxiliar que nunca fue recuperado, pues el gobierno decidió sellarlo. Supuestamente, aquellos hombres murieron lentamente, atrapados en la oscuridad, y los que lograron sobrevivir por unos días se volvieron locos antes de morir. Las máscaras, decían los viejos, eran para ocultar los rostros desfigurados de los que habían quedado bajo tierra. Pero lo peor no eran los obreros. Según algunos, el tren en el que viajaban esas figuras no era un tren normal, sino el vagón en el que murieron los primeros pasajeros que intentaron usar esa ruta antes de que fuera inaugurada oficialmente. El accidente fue ocultado, pero los gritos de esas personas todavía se escuchan en los túneles. Si prestas atención, en los rumores llegaron a un grupo de investigadores paranormales que decidió colocar cámaras y sensores de movimiento en el andén cerrado. A las 3:12 en punto, uno de los sensores se activó. En la grabación se ve claramente como un tren
Entra lentamente, con las luces parpadeando. Los investigadores, ocultos tras una columna, lograron captar el momento en que las puertas se abren. A los pasajeros miran directamente a la cámara y uno de ellos comienza a levantarse. Antes de que la imagen se distorsione, se ve algo más perturbador al detrás del pasajero. En el último vagón hay cientos de personas de pie, todas con máscaras y todas moviéndose en sincronía, como si respiraran al mismo tiempo. Uno de los investigadores, aterrado, corrió hacia las escaleras, pero el líder del grupo, intentando obtener más pruebas, se acercó al tren. El video lo muestra extendiendo la mano, como si algo lo llamara, y en ese momento, una figura con máscara le tomó la muñeca. En menos de un segundo, desapareció dentro del vagón, y el tren arrancó. Lo último que grabó la cámara fue la figura del líder, ya sentado junto a la ventana, quitándose la máscara, revelando que debajo no había rostro, solo un hueco negro que se expandía como si respirara Hanoi en día. Los trabajadores de Tacubaya evitan los turnos nocturnos. Algunos aseguran que, si caminas por los andenes a esa hora, puedes escaquear el eco de pasos detrás de ti, aunque estés solo. Otros juran que si te quedas mirando las vías demasiado tiempo, ves el reflejo de un tren llegando, aunque no haya ninguno. Y hay quienes aseguran que, si te atreves a subirte al vagón cuando aparece, no solo desapareces para siempre, dicen que te conviertes en uno de ellos, sentado eternamente, mirando hacia afuera con una máscara blanca, esperando al próximo pasajero. Y lo más inquietante, en los últimos meses, varios usuarios han reportado haber visto, en trenes normales y en horarios diurnos, a personas con máscaras blancas sentadas entre los pasajeros, completamente inmóviles, mirando al frente. Y cuando te atreves a verlas directamente, sonríen bajo la máscara. En Houston, Texas, en 1988, Ricardo trabajaba de repartidor nocturno en una pizzería. Sus entregas lo llevaban a vecindarios solitarios. Esa noche, recibió un pedido extraño, una dirección que no aparecía en el mapa, en un barrio industrial. Al llegar, encontró un edificio enorme, con ventanas tapiadas. Golpeó la puerta y una voz desde adentro dijo: pasa, Ricardo, te estábamos esperando. Atónito, entró. El interior estaba iluminado solo por velas en el suelo, formando un círculo. Al centro, había una mesa con varias cajas de pizza abiertas, pero no contenían comida, sino trozos de carne cruda, con etiquetas que decían su nombre. Cuando intentó correr, las velas se apagaron y escuchó pasos acercándose. Una docena de sombras lo rodearon, todas susurrando su nombre. Una de ellas se adelantó y lo tocó en el hombro. Era idéntico a él, pero con la boca cosida. Ricardo gritó y salió corriendo, pero cuando alcanzó su auto, su reflejo en el parabrisas no lo seguía. Era otra persona la que manejaba y tenía la boca cosida. Esa fue solo la primera noche. Ricardo intentó convencerse de que había alucinado, pero algo cambió en él desde entonces. Al día siguiente, cuando se miró en el espejo de su baño, su reflejo parecía tardar un segundo en imitar sus movimientos. Cuando sonrió para comprobarlo, su reflejo sonrió más ampliamente, demasiado, mostrando dientes que parecían afilados y alargados. Cerró los ojos con fuerza y cuando los abrió, su reflejo volvió a ser normal, pero ya no pudo ignorar lo que había visto. Siguió trabajando, aunque cada noche se sentía más observado. A veces, mientras conducía, veía algo moviéndose en el asiento trasero de su auto a través del retrovisor. Nunca era algo claro, solo una sombra que parecía encorvada. En una ocasión, al detenerse en un semáforo, miró accidentalmente el reflejo en la ventana lateral
y se vio a sí mismo, pero con los labios cosidos, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro, como si negara algo. Una semana después, recibió otro pedido extraño. La dirección era diferente, pero también inexistente en los mapas. El papel con la dirección estaba manchado de algo que parecía aceite oscuro. Aunque todo en él gritaba que no debía ir, algo lo empujaba a obedecer. Era como si una voz interna lo obligara, susurrándole: ya te están esperando. Llegó a un viejo almacén abandonado, aún más deteriorado que el anterior. No había puertas, solo una entrada enorme con cortinas de plástico desgarrada. Dentro, la escena era aún peor. Un círculo de velas negras, formando una espiral Y en el centro. Una mesa con más cajas de pizza abiertas. Dentro de ellas, esta vez no había carne cruda, eran pedazos de ropa ensangrentada, la misma que Ricardo llevaba puesta esa noche. En cada caja había una etiqueta con su nombre completo, escrito con una caligrafía temblorosa. De pronto, escuchó el sonido de pasos alrededor. No eran humanos, eran arrastres, como si algo se moviera con las manos. Las velas parpadearon, y entonces una docena de figuras salieron de la oscuridad, arrastrándose por el suelo como animales. Eran idénticas a él. Todos tenían su rostro, pero desfigurado, algunos con ojos vacíos, otros con la piel rasgada y la boca cosida. Uno de ellos, el que parecía menos dañado, se puso de pie, lo miró fijamente y habló, aunque su boca estaba cosida. No corras, Ricardo. No, Esteve. El sonido no provenía de su boca, sino que retumbaba dentro de la cabeza de Ricardo, como si hubiera sido un pensamiento. Corrió hacia la salida, pero el almacén parecía distorsionarse, estirándose como un pasillo interminable. Las figuras lo seguían, arrastrándose, susurrando su nombre en un murmullo creciente, hasta que todo se volvió negro. Cuando recuperó el sentido, estaba en su auto, frente a su casa, sin recordar cómo llegó, pero algo no estaba bien. El espejo retrovisor estaba cubierto de huellas de manos embarradas, y en el asiento trasero había un solo hilo de costura negra, como los que cosían la boca de esas criaturas. Ricardo intentó dejar su trabajo, pero pronto descubrió que ya no era libre de hacerlo. La pizzería comenzó a recibir más pedidos nocturnos, todos con direcciones inexistentes, y cada vez que intentaba negarse, algo extraño pasaba en su reflejo en cualquier superficie, espejos, vidrios, incluso en los charcos de la calle. Lo miraba fijamente, inmóvil, y entonces él sentía una presión en el pecho, como si le costara respirar, hasta que aceptaba el pedido. Alguna noche, incapaz de soportarlo, rompió todos los espejos de su casa, pero eso no sirvió. Ahora lo veía en otros lugares. El reflejo de su rostro aparecía en los parabrisas de otros autos, en las vitrinas de las tiendas, en la puerta metálica de la pizzería. Y cada vez que lo veía, su reflejo parecía más cambiado. Su boca cosida estaba cada vez más apretada y sus ojos cada vez más hundidos. A la tercera vez que recibió un pedido, supo que algo definitivo iba a pasar. La dirección era la misma del primer edificio. Llegó temblando, con la caja de pizza en las manos, pero esta vez no golpeó la puerta. Sin embargo, alguien abrió desde adentro antes de que él hiciera nada. Una voz, la misma de aquella primera noche, dijo con calma: pasa, Ricardo. Hoy es tu turno adentro. Todo era diferente. Las velas no estaban en un círculo, sino en un corredor que lo guiaba hacia un cuarto grande. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos. En cara o no, Ricardo vio su reflejo, pero ninguno se movía al mismo tiempo que él. Algunos lo miraban fijamente, otros sonreían, otros movían la cabeza lentamente de un lado a otro. En el centro del cuarto había una gran silla de madera, y sobre ella, sentado,
Estaba él mismo, con la boca completamente cocida y los ojos llorosos. Ese otro Ricardo intentaba mover las manos, como si quisiera advertirle algo, pero sus brazos estaban atados con hilos negros. El verdadero horror comenzó cuando las docenas de Ricardos deformes comenzaron a salir de los espejos hacia él, repitiendo su nombre en un murmullo grave. Sintió algo detrás suyo, giró y lo vio en su propio reflejo perfecto, idéntico, sin costuras ni heridas, sonriéndole. «No te preocupes», dijo con su voz exacta, «yo me encargo de todo ahora». Antes de que pudiera reaccionar, su reflejo lo tomó del cuello y lo lanzó contra uno de los espejos. El vidrio no se rompió, lo absorbió. Sintió un dolor insoportable mientras era succionado hacia el reflejo, como si cayera en un pozo profundo. Dentro, todo era oscuro y escuchaba cientos de susurros llamándolo, voces idénticas a la suya. Gritó, pero su boca comenzó a coserse sola, hilo por hilo, mientras docenas de manos lo atrapaban. Lo último que vio fue su reflejo perfecto, ahora fuera del espejo, sentándose en la silla y poniéndose su uniforme de repartidor. Sonrió, se llevó la caja de pizza y salió caminando como si nada. Desde entonces, nadie volvió a ver al verdadero Ricardo. Sin embargo, sus compañeros de trabajo aseguran que sigue entregando pedidos cada noche. Lo han visto conduciendo, saludando a la gente, pero dicen que hay algo extraño en su sonrisa. Nunca parpadea. Y cuando crees no estar mirando, si te reflejas en su parabrisas, él te está observando, aunque no debería ser posible. Y cada tanto, alguien que recibe una pizza de su mano desaparece sin dejar rastro. Lo único que queda son cajas vacías con etiquetas dentro, cada una con un nombre, como si ya supieran a quién le toca la próxima entrega. En Guadalajara, en 2017, Mariana trabajaba como enfermera en un hospital privado, cubriendo guardias nocturnas. El área pediátrica siempre estaba vacía a esas horas. Esa noche, mientras revisaba los expedientes, escuchó risas infantiles desde un cuarto que debía estar desocupado. Al entrar, encontró todas las camas ocupadas por niños pálidos, con los ojos vendados. Uno de ellos levantó la cabeza y susurró Legastard. «Ya te llamaron también». Mariana retrocedió, pero cuando salió del cuarto, el pasillo era otro paredes húmedas, con manchas negras que parecían moverse. Corrió hacia la salida, pero cada vez que abría una puerta, entraba al mismo cuarto con los niños. Finalmente, uno se quitó la venda y mostró un agujero negro donde deberían estar sus ojos. Dijo, «Te toca cuidar esta noche para siempre». Al día siguiente, su uniforme apareció doblado en la recepción, pero nadie volvió a verla. Lo que nadie supo esa mañana fue que las cámaras de seguridad del hospital grabaron algo que los técnicos no pudieron explicar. A las 3:14 de la mañana, Mariana fue captada caminando por el pasillo pediátrico, entrando al cuarto vacío. No salió jamás. Pero a las 3:16, la cámara mostró algo aún más perturbador: a Mariana saliendo del cuarto, pero no era la misma. Su uniform estaba impecable y su cabello perfectamente recogido, pero su rostro no mostraba expresión. Caminó lentamente hasta el final del pasillo y se detuvo frente a la cámara. La grabación muestra con claridad cómo levantó la cabeza, sonrió de una manera antinatural y luego siguió caminando hacia una pared. La atravesó como si no existiera. A los doctores del turno matutino encontraron su uniforme doblado, limpio, en la recepción, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Nadie comentó nada oficialmente, pero los rumores se propagaron rápido entre las enfermeras. A partir de esa noche, otras comenzaron a escuchar los mismos sonidos,
en risas infantiles y susurros en cuartos vacíos. Una enfermera de nombre Patricia confesó que mientras revisaba a un paciente en la madrugada, vio en la ventana el reflejo de Mariana de pie detrás de ella, con los ojos completamente negros, sonriendo. Cuando se giró, no había nadie con los días. Las desapariciones comenzaron. Primero fue un celador nocturno que, durante su ronda, dijo por radio que escuchaba pasos pequeños detrás de él, como si un grupo de niños lo siguiera. No me miran, solo caminan. Fueron sus últimas palabras. Su linterna fue encontrada en el piso pediátrico, encendida, apuntando a una cama vacía, con la sábana hundida, como si alguien estuviera acostado allí. Luego desapareció Laura, otra enfermera, quien fue vista por última vez, entrando al mismo cuarto donde Mariana desapareció. Al día siguiente, su uniforme apareció doblado junto al de Mariana, en el mismo lugar. El hospital intentó ocultar los incidentes, pero los familiares de pacientes comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos decían que sus hijos despertaban en la madrugada gritando, que la enfermera de los ojos negros los miraba mientras dormían. Otros afirmaban que los niños se reían solos, diciendo que Mariana juega con ellos en la noche. En una noche, un guardia de seguridad, decidido a descubrir la verdad, colocó cámaras ocultas en el área pediátrica. Lo que captó fue aterrador. A las 2:57 de la mañana, una puerta que siempre estaba cerrada se abrió sola. Una niebla negra comenzó a salir lentamente, formando figuras con siluetas de niños. Luego, Mariana apareció caminando entre ellos, su rostro pálido y sus ojos completamente oscuros. Se detuvo frente a una de las camas vacías, se inclinó y al levantarse, el niño que dormía allí desapareció. El guardia corrió al cuarto, pero cuando entró no había nada, solo una sábana doblada perfectamente, con el nombre del niño bordado en ella, colocada sobre la almohada. Después de esa noche, el hospital comenzó a vaciarse de pacientes. Los padres retiraron a sus hijos y muchos empleados renunciaron. Sin embargo, algunos trabajadores nuevos, que desconocían la historia, fueron contratados para cubrir los turnos. A ellos también les sucedieron cosas. Una enfermera recién llegada contó entre lágrimas que vio a Mariana de pie en un pasillo, sujetando una camilla cubierta con una sábana. La figura se detuvo frente a ella y levantó la sábana, revelando que no había cuerpo debajo, solo oscuridad, un vacío que parecía absorber la luz. Mariana, sin mover los labios, le susurró en la cabeza: necesitamos esta noche. La enfermera renunció esa misma mañana. Con el tiempo, la situación empeoró. Las desapariciones se hicieron más frecuentes, pero ahora no solo eran empleados, pacientes comenzaron a faltar en sus camas. El registro mostraba que nadie los había dado de alta, pero en cada cama vacía siempre quedaba una sábana doblada con el nombre del niño bordado. Las cámaras de seguridad mostraban sombras moviéndose en los pasillos, y en ocasiones por milésimas de segundo se veían manos pequeñas presionando los vidrios de las puertas, como si intentaran salir. Un investigador paranormal fue contratado por familiares desesperados. Pasó una noche en el hospital, grabando todo con equipo especializado. Durante horas no ocurrió nada, pero a las 3:14 de la mañana, los monitores de frecuencia captaron voces superpuestas. Cuando analizó el audio más tarde, las voces repetían el mismo nombre, a Mariana. En el video, se ve como el investigador camina por el pasillo y de repente, todas las luces parpadean. El cuarto donde Mariana desapareció se abre solo. Dentro, se ven decenas de niños con ojos vendados, sentados en las camas. Uno de ellos se levanta y apunta directamente a la cámara. Segundos después, el video se corta en negro. El investigador
nunca salió del hospital. A la mañana siguiente, su cámara fue encontrada en el suelo y en la recepción, junto a los uniformes doblados, estaba su chaqueta perfectamente acomodada actualmente. El hospital permanece en funcionamiento, pero nadie quiere trabajar en el turno nocturno. Los rumores dicen que si pasas cerca del área pediátrica entre las 3 y las 4 de la mañana, puedes ver a Mariana caminando lentamente por los pasillos, revisando cada ucaumau, YQCTV. Te sonríe y te señala con un dedo como escogiendo a su siguiente ayudante. Algunos pacientes han afirmado haberla visto entrar en sus cuartos, y otros han despertado en medio de la noche con la sensación de que alguien les acariciaba el rostro. Cuando abren los ojos, lo único que ven es un rostro pálido, con ojos negros, inclinándose sobre ellos, susurrándoles: hoy te toca cuidar con nosotros. Y lo peor es lo que las cámaras han captado últimamente. En varias grabaciones recientes, Mariana ya no está sola. Ahora camina acompañada por otras enfermeras con los ojos negros, todas ellas desaparecidas anteriormente. Van en fila, entrando en los cuartos, una por una. Cada vez que esto ocurre, una cama queda vacía a la mañana siguiente. La última vez que revisaron el cuarto donde todo comenzó, las paredes estaban cubiertas de nuevas manchas negras, y entre ellas se distinguía algo que antes no estaban: huellas de manos pequeñas, como si decenas de niños hubieran presionado la pared desde adentro, intentando salir. El director del hospital ordenó sellar el cuarto, pero cada noche, sin importar cuántas veces lo cierren, la puerta aparece abierta al amanecer. Sí. Justo frente a ella, doblado con precisión, aparece un nuevo uniforme, con una etiqueta bordada, con un nombre nuevo, como si ya supieran a quién le toca entrar esa noche. En un taller mecánico en Tijuana, un hombre anónimo trabajaba arreglando autos de madrugada en 1995. El lugar estaba lleno de olor a aceite quemado y el sonido de goteras metálicas. Esa noche, un cliente llegó con un coche negro antiguo, cubierto de polvo. Sin bajarse, le dijo con voz profunda: arregla lo que le falta y no mires el asiento trasero. Mientras trabajaba, escuchó movimientos dentro del auto, como si algo se arrastrara. No pudo resistir y miró por la ventana. En el asiento trasero había un cuerpo completamente atado, con la boca abierta en un grito silencioso. Cuando miró al conductor, ya no estaba. El asiento del conductor estaba vacío, pero el motor seguía encendido. Entonces, el auto comenzó a moverse solo, entrando lentamente al taller. Las puertas se cerraron solas y todas las luces se apagaron. A la mañana siguiente, el mecánico no estaba, solo el auto, perfectamente limpio y reluciente, como si nunca hubiera sido usado. En el parabrisas, escrito con grasa, un mensaje: gracias por reemplazarme. Pero lo que sucedió esa noche no terminó allí. Los vecinos cercanos al taller dijeron que escucharon ruidos metálicos durante toda la madrugada, como si alguien golpeara desesperadamente desde adentro del lugar. Algunos aseguraron oír gritos ahogados, mezclados con el rechinar de herramientas cayendo al suelo. Nadie se atrevió a acercarse. Cuando salió el sol, todo estaba silencioso y el taller, cerrado como siempre. El coche negro estaba estacionado perfectamente alineado frente a la entrada, brillante, con la pintura impecable, como recién salido de fábrica. Algo imposible para un auto tan viejo. A la desaparición del mecánico se manejó como un caso de abandono. La policía no encontró señales de violencia ni huellas, solo un taller perfectamente ordenado, como si nadie hubiera trabajado en él en semanas. Sin embargo, un oficial notó algo perturbador. En el suelo del taller había marcas de manos grasientas
demasiadas, como si muchas personas hubieran caminado arrastrándose, y todas llevaban dirección hacia el coche. Nadie explicó por qué el vehículo, pese a estar cubierto de polvo el día anterior, ahora brillaba como nuevo. Fue llevado a un depósito, donde permaneció durante meses, hasta que comenzaron a ocurrir más cosas. El vigilante del depósito, un hombre llamado Rubén, comenzó a quejarse de escuchar ruidos dentro del coche negro durante sus turnos nocturnos. Decía que se movía solo, que veía las puertas abrirse y cerrarse lentamente, y que en ocasiones, cuando pasaba frente al parabrisas, sentía como si algo lo mirara desde adentro, aunque los cristales eran demasiado oscuros para ver el interior. Una noche, Rubén decidió grabar con su cámara de seguridad personal. En el video, alrededor de las 3:15 de la mañana, el coche se sacudió levemente, como si alguien estuviera adentro. Luego, el vidrio del asiento trasero se empañó y sobre él se marcaron huellas de manos, presionando desde adentro. Rubén huyó esa noche y no volvió a trabajar allí. El coche fue finalmente subastado a un coleccionista de autos antiguos, un hombre llamado Esteban, quien ignoró todas las advertencias. Lo llevó a su casa en las afueras de Tijuana, lo lavó y lo pulió, orgulloso de tener un clásico en su garaje. Sin embargo, al limpiar los asientos, notó algo inquietante. Debajo de la tapicería había marcas, como arañazos profundos, y en el respaldo trasero encontró pedazos de hilo negro, idéntico al usado para coser sacos o para atar muñecas. Esa noche, Esteban soñó que conducía el coche en una carretera desierta, y en el espejo retrovisor vio un rostro detrás de él, con la boca cosida, mirándolo fijamente. Despertó sobresaltado, sudando, y cuando fue a revisar el coche, encontró algo imposible. El asiento trasero estaba hundido, como si alguien estuviera sentado allí. Los días pasaron, y Esteban comenzó a perder peso rápidamente, sin razón. Aparentemente pasaba horas sentado dentro del coche, inmóvil como hipnotizado. Sus vecinos notaron que cada noche el motor se encendía solo, y el coche salía del garaje, dando vueltas por la colonia sin que nadie lo condujera. Algunos testigos juraron que vieron a Esteban dentro, pero no parecía él en su cabeza. Estaba caída hacia un lado y sus manos colgaban flácidas, mientras el coche avanzaba con movimientos precisos, como si tuviera voluntad propia. En una noche, un joven vecino, curioso, decidió seguir el coche. Lo vio salir del garaje exactamente a las 3:00, las 0 de la mañana, y lo persiguió en su bicicleta. El vehículo tomó una ruta hacia las afueras, llegando a un viejo taller abandonado, el mismo donde el mecánico había desaparecido. El joven se escondió detrás de unos barriles oxidados y observó. El coche se detuvo lentamente frente al taller, y de él bajó Esteban, o algo que parecía ser Esteban. Caminaba con movimientos torpes, la cabeza inclinada hacia un lado, y su boca estaba con hilos negros. Abrió las puertas del taller, y el coche entró solo, como si supiera el camino. Entonces, las luces dentro del taller se encendieron solas, y el joven vio algo que nunca olvidaría. No estaba Esteban solo. Había más personas, paradas en círculo, todas con la boca cocida, con ropa de mecánicos, clientes, incluso un policía, todos mirando el coche con los ojos vacíos. El vehículo se detuvo en el centro, y el joven pudo ver claramente, a través del vidrio trasero, que el asiento estaba ocupado por algo que no era humano. Una figura encorvada, envuelta en vendas sucias, movía lentamente la cabeza, como si respirara en él. Joven corrió, pero antes de irse, miró una última vez hacia el taller. En ese momento, todas esas personas voltearon sus cabezas al mismo tiempo hacia él, con la boca cocida, y el coche encendió sus luces. Corrió sin mirar atrás.
A la mañana siguiente, el taller estaba cerrado y no había señales de Esteban ni de nadie con el tiempo. Más personas comenzaron a desaparecer en la ciudad y algunos decían que cada cierto tiempo el coach negro era visto circulando por calles desiertas, siempre a la misma hora. Algunos juraban que si te acercabas demasiado, el vidrio del asiento trasero se empañaba y podías ver una mano marcar el cristal desde adentro. Otros decían que si te atrevías a mirar fijamente a través de ese vidrio, veías tu propio rostro, con la boca cosida, como si ya fueras el siguiente. Lo más inquietante fue lo que ocurrió. Una madrugada en 1997, a la policía recibió una llamada anónima denunciando ruidos en el viejo taller. Cuando llegaron, encontraron las puertas abiertas y el coche negro en el centro, perfectamente limpio y brillante, rodeado de docenas de trajes de mecánicos doblados con precisión. En el parabrisas, escrito con grasa fresca, un mensaje nuevo: gracias por seguir reemplazándonos. Cuando revisaron el asiento trasero, estaba vacío, pero olía a cuero recién usado. Y en el espejo lateral, uno de los oficiales juró haber visto su propio reflejo sonriéndole, con hilos negros cruzándole los labios. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche. Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.